Cuando empecé a investigar la historia oculta de nuestras ciudades, nunca imaginé lo que descubriría bajo el asfalto y las fachadas conocidas. Soy Carlos Márquez y esta es la historia que me cambió la vida. En España, donde las ciudades parecen eternas y arraigadas en la tradición, también existen secretos enterrados bajo nuestros pies, aunque ni acaso sospecháramos su magnitud. Todo comenzó en un pequeño pueblo de la Sierra de Madrid, llamado El Escorial, donde me encontré con una curiosidad que nadie parecía notar. Ventanas en las plantas bajas que no daban a ninguna calle, puertas que acababan en paredes macizas y aceras con desniveles extraños. A simple vista, los ancianos del lugar aseguraban que eran restos de reformas y asentamientos del terreno, pero yo sentí que había algo más. Decidí entonces viajar a ciudades más grandes, como Toledo y Zaragoza, buscando pistas en almacenes de fotografías antiguas. Lo que vi me dejó helado. Fotografías del siglo XIX mostraban casas y edificios completamente enterrados, con solo sus tejados o fachadas superiores asomando, como si fueran icebergs de piedra y ladrillo. En Toledo, una antigua iglesia aparecía sepultada bajo casi 7 metros de tierra. Imaginad la escena, una estructura majestuosa, con torres que solo se intuyen por encima de un muro de tierra que parece querer engullirla. ¿Cómo pudo ocurrir esto? ¿Quién decidió enterrar a medias la historia de estas ciudades? La explicación oficial hablaba de remodelaciones urbanas, de nivelaciones para mejorar las calles, pero la realidad mostraba algo mucho más grande y, debo admitirlo, inquietante. En Zaragoza encontré viejas fotografías que mostraban máquinas de vapor, enormes excavadoras de hierro, trabajando día y noche retirando toneladas de tierra, no solo barro o polvo, sino una mezcla de suelo compactado que parecía imposible de mover sin la tecnología moderna. Pero esto sucedió en la época en que apenas se estaban desarrollando los trenes y las fábricas. Y aún más raro, se usaban potentes chorros de agua para disolver y lavar la tierra, una técnica que no parecía lógica para simples trabajos de limpieza. ¿Por qué tanta obsesión por desenterrar lo enterrado? ¿Qué fuerza había enterrado primero esas ciudades? Y lo más desconcertante, ¿dónde fue a parar toda esa tierra? No había montañas artificiales ni grandes depósitos visibles. La tierra parecía evaporarse como por arte de magia. Lo que parecía un misterio local, pronto me llevó a descubrir que no solo en El Escorial, Toledo o Zaragoza había pasado esto. Desde la costa de Galicia hasta los pueblos de la meseta, la historia enterrada era la misma. Ciudades que habían sido sepultadas por fenómenos que la historia oficial se negaba a reconocer. Mientras seguía esta investigación, conocí a Lucía, una arqueóloga con un aire misterioso, que vestía siempre con elegancia discreta. Un vestido de seda azul oscuro que rozaba sus tobillos, zapatos de tacón medio que resonaban suavemente en los pasillos del museo, y un collar de plata con un colgante en forma de llave antigua, que parecía guardar secretos. Su presencia añadía un toque de tensión y complicidad a mis descubrimientos, como si ella supiera más de lo que decía. Pero lo que más me llamó la atención fue cómo describía la tierra que habían retirado. No era tierra común, sino una mezcla extraña, mitad hielo, mitad barro congelado, algo que ella llamaba colosal permafrost relámpago. Me explicó que esta tierra no había llegado poco a poco, sino que había sido depositada por una catástrofe rápida y brutal, como un tsunami helado que habría arrasado la costa atlántica española hacía unos 150 años. Mientras tanto, en el centro de la península, en ciudades como Soria o Guadalajara, el fenómeno era distinto. Allí la tierra enterraba las casas de una manera que parecía obra del viento y la arena, no del agua. Lucía me habló de tormentas de polvo apocalípticas que habrían sepultado pueblos enteros al estilo de una tormenta del desierto. Todo esto me hizo plantear una pregunta aterradora. ¿Qué clase de cataclismo global pudo provocar estos eventos tan distintos y a la vez tan parecidos? ¿Un impacto cósmico? ¿Una erupción volcánica masiva? ¿O algo que todavía no alcanzamos a comprender? Lo que sí sé es que la historia que nos contaron es solo una parte de la verdad, y que bajo nuestros pies
en las entrañas de nuestras ciudades, se ocultan vestigios de un pasado que nadie quiere recordar. Pero la parte más inquietante llegó cuando, en un viejo archivo de Madrid, encontré un documento sellado con un escudo que no reconocía. En él se mencionaba un lugar llamado el Valle de las Sombras, un sitio que no aparece en ningún mapa y que, según la leyenda, sería el epicentro de alguno de estos fenómenos. Lucía y yo decidimos que esa sería nuestra próxima parada, pero justo cuando íbamos a partir, recibí una llamada anónima. No sigas cavando, Carlos. Algunas verdades están enterradas por una razón. La historia apenas comenzaba y el peligro acechaba en cada sombra. ¿Te atreves a descubrir qué se oculta en el Valle de las Sombras? El viaje hacia el Valle de las Sombras no fue sencillo. Lucía insistió en que no contáramos a nadie nuestro destino, y yo, aunque algo escéptico, acepté sin discutir. Salimos de Madrid una mañana gris, con la niebla arrastrándose entre los pinos que bordean la carretera hacia la Sierra de Guadalajara. El aire olía a humedad y a tierra mojada, una mezcla que parecía prepararnos para lo que íbamos a encontrar. El pueblo más cercano al supuesto valle se llama Valdemoro del Rey, un lugar pequeño y orgulloso de sus tradiciones, con casas de piedra y balcones de hierro forjado. Allí preguntamos por el Valle de las Sombras, y como si hubieran escuchado una mala palabra, los lugareños se cerraron en un silencio apenas disimulado. Una anciana, con un mantón negro que le cubría los hombros y ojos tan vivos como el carbón, nos advirtió con voz quedita: «No buscáis lo que debéis, jóvenes». Eso que llaman valle es un lugar donde la tierra no olvida y el tiempo se quiebra. Lucía sonrió con cierta ironía y le contestó: «Nosotros no creemos en cuentos, solo en pruebas». La mujer nos miró fijamente y con un gesto casi imperceptible nos indicó un sendero que se adentraba en el bosque cercano. Allí encontraréis la entrada, pero cuidado, que no todo lo que yace enterrado espera ser descubierto. Mientras caminábamos, el sol empezó a filtrarse entre las hojas, proyectando sombras danzantes que parecían seguirnos el paso. El suelo estaba cubierto de hojas secas y raíces que emergían como dedos huesudos, y aunque hacía calor, un escalofrío me recorrió la espalda. Lucía llevaba un chal ligero color borgoña, que contrastaba con su piel clara. Su vestido ceñido marcaba la silueta de su figura, y sus botines de cuero crujían suavemente con cada paso. Había algo en su mirada, una mezcla de determinación y misterio que me mantenía alerta. Al llegar al borde del valle, nos encontramos con un muro de tierra que parecía una muralla natural, abrupta y vertical, como si la propia tierra hubiera sido apilada con violencia. Pero lo más inquietante era la entrada. Una pequeña abertura apenas visible, cubierta por una reja oxidada y enredada en zarzas. Lucía sacó una linterna y con cuidado empujamos la reja. Un aire frío y húmedo escapó de la oscuridad, como un suspiro antiguo. Descendimos por una escalera de piedra gastada y a medida que bajábamos, el murmullo del bosque se desvanecía, reemplazado por un silencio pesado y expectante. De repente la linterna iluminó lo que parecía una habitación subterránea, con paredes de piedra tallada y símbolos antiguos que no reconocía. En el centro, una mesa de madera cubierta por polvo y restos de mapas amarillentos. Lucía se acercó y comenzó a examinar los documentos mientras yo inspeccionaba el lugar. Entre las sombras, una sensación extraña me invadió, como si algo invisible nos estuviera observando. Intenté bromear para romper la tensión. Si aquí hay fantasmas, espero que al menos tengan buen vino. Lucía soltó una sonrisa, pero sus ojos seguían fijos en los papeles. Los mapas mostraban una serie de ciudades y pueblos, pero con niveles de tierra indicados en colores que variaban del marrón oscuro al azul helado. Junto a ellos, anotaciones en una caligrafía antigua hablaban de terrenos glaciares, tormentas de arena y borrascas de tierra. Todo coincidía con nuestra hipótesis, pero había algo más. Una fecha, 1872, y una nota al margen que decía «El origen de la gran sombra». Antes de que pudiera preguntar, un ruido seco resonó en la entrada. Nos miramos, alertas. Lucía susurró: «No estamos solos». La puerta de hierro vibró como si alguien la estuviera empujando desde fuera.
Mi corazón latía con fuerza y sentí que había cruzado un punto sin retorno. Algo nos esperaba afuera, algo que no quería que hurgáramos en el pasado. Pero, ¿qué era esa gran sombra? ¿Y qué relación tenía con las tierras enterradas de nuestras ciudades? Mientras intentábamos decidir qué hacer, un viento frío apagó nuestra linterna, sumiéndonos en la oscuridad total. Y entonces, escuché una voz, apenas un susurro que parecía venir de las mismas entrañas de la tierra. No debisteis venir. ¿Podíamos escapar de aquello? ¿O estábamos a punto de descubrir un secreto que cambiaría todo lo que creíamos saber? La aventura apenas comenzaba, y el Valle de las Sombras guardaba sus cartas con la calma inquietante de quien sabe que el tiempo está de su lado, y que nosotros no. La oscuridad nos envolvió como un manto pesado, y por un instante, el silencio fue absoluto, roto solo por el eco lejano de nuestras respiraciones aceleradas. Lucía intentó encender la linterna de nuevo, pero la pila parecía muerta. «Perfecto», murmuré con un toque de sarcasmo. «Ya ves, justo lo que necesitábamos. Quedarnos a oscuras en una cueva misteriosa, como en las películas de terror malas». Ella me lanzó una mirada que combinaba diversión y reproche, pero no dijo nada. La tensión era palpable. De repente una luz tenue apareció al fondo del pasillo. No era humana, sino un resplandor azul frío que parecía emanar de las paredes mismas. Avanzamos con cautela, cada paso levantando polvo que danzaba en el haz de aquella luz espectral. La humedad impregnaba el aire, y un olor a tierra mojada y madera vieja nos rodeaba. A medida que nos adentrábamos, las paredes comenzaron a mostrar grabados más complejos. Figuras humanas entrelazadas con símbolos que recordaban a constelaciones y criaturas marinas, como si alguien hubiera intentado plasmar una historia perdida en piedra. Lucía, fascinada, me confesó que esos símbolos podrían ser una mezcla de arte prerromano con influencias de antiguos navegantes que llegaron a la península siglos atrás. «¿Ves? No todo es casualidad», me dijo mientras acariciaba suavemente una figura tallada que representaba un hombre abrazando una ola. Pero entonces, el suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar ligeramente, un temblor casi imperceptible que fue creciendo en intensidad. «¿Un terremoto?», pregunté, aunque sabía que la zona no era particularmente sísmica. «No lo sé, pero mejor espabilar», replicó Lucía, apretando el chal alrededor de sus hombros. De repente un estrépito resonó detrás de nosotros. La reja que habíamos cerrado salió lanzada con violencia, golpeando contra la pared y dejando la entrada abierta a la oscuridad del bosque. El viento coló hojas secas y un frío cortante que nos hizo estremecer. «¿Quién o qué habrá hecho eso?», pregunté en voz baja, mientras mi mente intentaba conjurar alguna explicación racional. Lucía sacó de su bolso un pequeño cuaderno y comenzó a anotar frenéticamente, sus dedos moviéndose con rapidez, casi como si temiera olvidar algo importante. Me fijé en su rostro. Estaba iluminado por una mezcla de nerviosismo y excitación, y sus labios, pintados de un rojo intenso, se mordían con suavidad. Su melena oscura caía sobre sus hombros con un ligero desorden que, en mi opinión, le daba un aire irresistible. «Carlos, esto no es solo un lugar físico», me dijo al fin, con voz baja y cargada de misterio. «Es un punto de encuentro entre tiempos, entre lo que fue y lo que podría haber sido. Aquí se cruzan las capas de la historia enterrada, y por eso la Tierra no quiere que sepamos». Intenté bromear para calmar la tensión. «¿Quieres decir que esta es la versión española de un portal del tiempo? ¿Y que ahora saldrá un monstruo de piedra a perseguirnos?» Ella rió suavemente, pero con un brillo en los ojos que me hizo pensar que quizás no estaba tan lejos de la realidad. De pronto la luz azul se intensificó y una figura comenzó a formarse frente a nosotros. No era humana, pero tenía una silueta vagamente familiar, una mezcla entre sombra y escultura, con facciones indescifrables y movimientos fluidos como el agua. La figura extendió un brazo hacia nosotros y una voz profunda y etérea resonó en la cámara. «Habéis despertado el eco de un pasado olvidado. Ahora debéis elegir, seguir adelante y enfrentar la verdad, o regresar y vivir con la ignorancia». Lucía y yo nos miramos, sabiendo que la decisión ya estaba tomada.
No podíamos dar marcha atrás, no después de todo lo que habíamos descubierto. Pero mientras nos preparábamos para seguir la figura hacia lo desconocido, sentí que algo me rozaba la pierna. Miré hacia abajo y vi una pequeña piedra tallada en forma de llave, igual que el colgante que llevaba Lucía. ¿Era una señal? ¿Una advertencia? La figura comenzó a desvanecerse, dejando tras de sí un rastro de frío que calaba hasta los huesos. «El tiempo corre en vuestra contra», susurró antes de desaparecer por completo. Salimos de la cueva con el corazón latiendo a 1000 por hora. Afuera, el sol ya se había ocultado tras las montañas, y un cielo cargado de nubes amenazaba tormenta. Mientras caminábamos hacia el pueblo, una pregunta me rondaba la cabeza. ¿Qué verdad tan peligrosa escondía aquel valle que merecía ser custodiada por sombras y susurros? Pero la respuesta no tardaría en llegar. Esa misma noche, al revisar las fotografías y documentos que habíamos encontrado, descubrí algo que me heló la sangre. En una imagen borrosa, entre ruinas y tierra removida, aparecía una silueta oscura, apenas visible, con unos ojos que brillaban con un fulgor extraño, y debajo una inscripción casi legible: El guardián del secreto. ¿Quién era ese guardián? ¿Y qué papel jugaba en la historia de las ciudades enterradas? La noche se cerró sobre nosotros, y con ella, la certeza de que lo más aterrador aún estaba por venir. Las horas siguientes fueron un torbellino de emociones y descubrimientos. En la penumbra de la habitación donde revisábamos los documentos, la luz tenue de una lámpara de aceite resaltaba el contraste entre las páginas amarillentas y el rostro concentrado de Lucía. Su vestido negro, ceñido y con un ligero escote, se movía con gracia mientras se inclinaba sobre los mapas, y el delicado aroma a jazmín que desprendía parecía envolverme en una atmósfera casi mágica. Mientras tanto, yo repasaba una serie de fotografías antiguas que habíamos encontrado en un archivo del Ayuntamiento de Toledo. Entre ellas, una imagen me llamó poderosamente la atención. Mostraba una calle parcialmente cubierta por tierra, pero lo sorprendente era la figura que se asomaba desde una ventana semioculta. Era un hombre mayor con mirada penetrante, vestido con una chaqueta oscura y sombrero de ala ancha. Parecía observarnos, como si supiera que alguien estudiaría esa foto más de 100 años después. «¿Quién crees que sea?», le pregunté a Lucía señalando la imagen. Ella frunció el ceño y respondió con voz baja: «Podría ser un vigilante, alguien encargado de proteger ese secreto. O quizá un testigo que intentó advertirnos». Mientras hablábamos, un golpe seco en la puerta nos sobresaltó. Abrí con cautela y encontré a un hombre de mediana edad, con barba descuidada y ojos oscuros que parecían esconder un mundo de secretos. Se presentó como Miguel, un historiador local que había seguido rumores sobre la tierra perdida y que, al parecer, llevaba años intentando desentrañar el mismo enigma que nosotros. Miguel llevaba una chaqueta de cuero gastada y unos pantalones vaqueros que mostraban signos de haber recorrido caminos difíciles. Nos invitó a acompañarle hasta una antigua casa en las afueras del pueblo, donde guardaba documentos y objetos relacionados con las ciudades enterradas. Mientras caminábamos, me di cuenta de que Lucía y él intercambiaban miradas cargadas de significado, como si compartieran un pasado oculto. Al llegar, Miguel abrió una caja de madera y sacó un libro encuadernado en cuero, con páginas gruesas y un olor a moho que parecía contener siglos de secretos. Nos contó que aquel libro era un diario de un ingeniero que trabajó en las excavaciones de Zaragoza a finales del siglo XIX, y que mencionaba una fuerza desconocida que había provocado el enterramiento de la ciudad. «Escuchad esto», dijo Miguel, leyendo en voz alta. «La tierra no fue simplemente removida, fue liberada de una prisión helada. El suelo gritaba bajo el agua y el viento trajo consigo un polvo que devoró el cielo. Nada volverá a ser igual». Lucía se acercó, su rostro iluminado por la emoción y un dejo de preocupación. «Esto confirma nuestra teoría», susurró. «No se trató solo de accidentes naturales, sino de eventos catastróficos que transformaron el clima y la geografía de manera abrupta». Yo, intentando aligerar la tensión, comenté: «Vamos, que las ciudades no se enterraron solas ni por arte de magia, aunque a veces lo parezca. Si esto fuera una película, ahora saldría un monstruo de barro o una tormenta de arena gigante,
Miguel sonrió con ironía, pero luego añadió con seriedad: lo más inquietante no es solo lo que pasó, sino que parece que alguien quiso borrar toda evidencia. Documentos destruidos, testimonios silenciados, mapas alterados. Hay una conspiración para mantener este secreto enterrado. La idea me dejó helado. ¿Quién tendría tanto poder para manipular la historia y esconder semejante catástrofe? Mientras pensaba en esto, Lucía me mostró una fotografía donde aparecía una mujer vestida con un elegante traje de época, sombrero de ala ancha y guantes largos, posando frente a una excavadora de vapor. Su mirada era desafiante, casi desafiante, y sus labios pintados de un rojo intenso recordaban a Lucía misma. ¿Quién es ella?, pregunté intrigado. Se llamaba Isabel, respondió Miguel. Fue una de las primeras mujeres ingenieras en España, y algunos creen que tuvo un papel clave en las excavaciones y en guardar secretos que no debía revelar. Aquella imagen parecía cobrar vida en mi mente. Isabel, con su porte elegante y decidido, enfrentando las máquinas de hierro y barro, luchando contra el tiempo y la tierra misma. Me pregunté qué habría sentido al ser testigo de un mundo que desaparecía bajo sus pies. De pronto, un ruido sordo resonó en la casa, y las luces parpadearon. Un escalofrío recorrió mi espalda. Lucía se acercó a la ventana y susurró: «No estamos solos». Miré hacia afuera y, entre las sombras de la noche, una figura se desvaneció rápidamente entre los árboles. No pude distinguir si era hombre o mujer, pero su presencia era un recordatorio inquietante de que alguien o algo vigilaba nuestros pasos. La noche prometía ser larga, y las respuestas que buscábamos parecían estar cada vez más cerca, aunque también lo hacía el peligro. ¿Quién era Isabel realmente? ¿Qué secretos había enterrado junto con las ciudades? Y sobre todo, ¿qué nos esperaba al seguir cavando en ese pasado olvidado? Al amanecer, el pueblo de Valdemoro del Rey despertaba envuelto en una bruma ligera que parecía querer ocultar todavía más los secretos que habíamos comenzado a descubrir. Lucía y yo nos reunimos con Miguel en la pequeña plaza central, donde los adoquines, gastados por el tiempo, reflejaban una historia cuya superficie apenas habíamos rozado. Ella llevaba una blusa de encaje blanco, ligeramente translúcida bajo la luz tenue del amanecer, combinada con una falda lápiz que acentuaba su figura con una elegancia sutil pero innegable. Sus pendientes de plata brillaban con cada movimiento, y un aroma suave a gardenia flotaba a su alrededor, haciendo difícil no distraerse por un instante. Miguel apareció con una carpeta gruesa bajo el brazo, llena de documentos antiguos y mapas, algunos tan descoloridos que parecía que al tocarlos se desharían en polvo. Sin perder tiempo, desplegó un mapa detallado de la región, donde se marcaban no solo los pueblos y caminos, sino también una serie de puntos que parecían indicar antiguos sitios de excavación o enterramientos. Estos son los lugares donde se encontraron restos de estructuras enterradas, explicó. Pero lo curioso es que no están solo en la costa ni en la meseta, sino también en zonas montañosas y en valles que la gente daba por normales. Lucía frunció el ceño, analizando el mapa con atención. Esto sugiere que el fenómeno no fue un evento aislado ni localizado, sino algo mucho más extenso, casi global. Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Un apocalipsis que decidió darnos un paseo por toda España? ¿Un cataclismo con GPS? Los tres reímos, pero la risa se cortó cuando un estruendo resonó a lo lejos, como si la tierra misma estuviera protestando. Miguel se puso serio. No es casualidad que estos sitios estén señalados. Algunos creen que hay una conexión entre ellos. Una red oculta que une los puntos enterrados con fuerzas que no comprendemos. Decidimos visitar uno de esos lugares, un antiguo pueblo abandonado llamado San Pedro del Bosque, situado en un valle rodeado de pinos y niebla perpetua. Al llegar, el paisaje parecía sacado de una pintura. Casas de piedra derruidas, calles cubiertas por una fina capa de musgo y árboles que se entrelazaban formando un techo natural. Mientras caminábamos por las ruinas, Lucía tocó una pared caída y sus dedos encontraron una inscripción apenas visible. Aquí yace la verdad que la tierra calla.
Sus ojos brillaron con una mezcla de emoción y desafío. De repente un sonido metálico cortó el silencio. Una vieja campana oxidada que colgaba de una torre inclinada comenzó a sonar sola, como si un viento invisible la moviera. Me acerqué para detenerla, pero en ese momento una figura apareció entre los árboles. Era una mujer joven, con un vestido largo de algodón color tierra, descalza y con el cabello suelto que le caía en ondas sobre los hombros. Sus ojos eran oscuros y profundos, y su piel estaba salpicada de pequeñas cicatrices que contaban historias de lucha y supervivencia. «No deberían estar aquí», dijo con voz firme, aunque sin agresividad. «Este lugar está maldito por quienes intentaron sepultar la historia». Lucía dio un paso adelante, mostrando una mezcla de respeto y determinación. «Buscamos respuestas, no problemas. Queremos entender qué ocurrió realmente». La mujer nos observó detenidamente, luego asintió lentamente. «Yo me llamo Carmen. Soy la guardiana de este lugar, la última de una línea que protege lo que la tierra intenta esconder». Nos condujo hacia una pequeña cueva oculta entre las rocas, donde guardaba objetos antiguos, herramientas, manuscritos y amuletos. Entre ellos, un relicario con una llave, idéntica al colgante de Lucía, y la piedra que había encontrado en el Valle de las Sombras. «Esta llave», explicó Carmen, «abre las puertas que conectan los distintos puntos enterrados. Pero cuidado, no todos están preparados para lo que encontrarán al cruzarlas». Mientras hablaba, sentí una mezcla de admiración por su valentía y una atracción sutil e inevitable. Su vestido, aunque sencillo, dejaba entrever la curva de sus caderas y la firmeza de su espalda. Sus ojos, intensos y misteriosos, parecían leer mi alma más allá de las palabras. Antes de que pudiéramos hacer más preguntas, un estruendo mayor sacudió el valle. La tierra tembló y una nube de polvo se levantó al otro lado del pueblo, como si algo estuviera despertando bajo la superficie. Carmen nos miró con gravedad. «No tenemos mucho tiempo. La tierra está lista para revelar sus secretos, pero también sus peligros». Lucía apretó la mano de Carmen y me lanzó una mirada que decía: «Esto apenas comienza». Y yo solo pude pensar, ¿estábamos preparados para enfrentar lo que la tierra había decidido mostrar? El eco de la campana oxidada seguía sonando en mis oídos, recordándome que algunas verdades, una vez desenterradas, no se pueden volver a enterrar jamás. La noche en San Pedro del Bosque cayó como un manto oscuro, envolviendo el valle en un silencio denso y expectante. Lucía, Carmen, Miguel y yo nos reunimos junto a una pequeña hoguera que chisporroteaba, enviando destellos de luz que danzaban en los rostros tensos y llenos de preguntas. Lucía llevaba un suéter de lana color carmesí que resaltaba su piel nívea y realzaba el brillo de sus ojos oscuros. Sus labios, ligeramente entreabiertos, dejaban entrever una mezcla de nerviosismo y determinación, mientras se acariciaba el collar con la llave, como buscando fuerza en ese símbolo. Carmen, con su vestido sencillo, se sentaba erguida, como una estatua viva, sus ojos penetrantes fijos en las llamas. Miguel, con su chaqueta de cuero, parecía más preocupado que nunca, revisando una y otra vez los mapas que habíamos desplegado sobre una roca cercana. «Mañana», comenzó Carmen con voz grave, «cruzaremos el primer umbral. Usaremos la llave para abrir la entrada a una de las ciudades enterradas que aún no ha sido recuperada. Allí encontraremos respuestas, pero también peligros que nunca imaginamos». Intenté bromear para aliviar la tensión. ¿Y si lo que encontramos es un monstruo de barro? Porque sinceramente, después de todo esto, ya no me sorprendería nada. Lucía me lanzó una sonrisa juguetona y replicó: «Si aparece un monstruo, al menos que tenga buen gusto para acompañar con un vino de la región». La risa se extendió por el grupo, pero pronto se apagó cuando un aullido lejano cortó la noche. Un sonido que parecía venir de las profundidades de la tierra, un lamento antiguo que erizaba la piel. «Es la tierra que nos advierte», susurró Carmen. «No todos merecen descubrir sus secretos». Al día siguiente, el sol apenas asomaba cuando emprendimos el camino hacia la ubicación marcada en los mapas. Un antiguo asentamiento conocido como Villa Escondida, sepultada bajo capas de tierra y tiempo.
El sendero entre los pinos estaba cubierto de hojas húmedas y raíces retorcidas que parecían querer atraparnos. Al llegar, nos encontramos frente a una enorme puerta de piedra, casi oculta entre la maleza, con un grabado que representaba una llave entrelazada con ramas y olas. Lucía, con manos firmes pero temblorosas, insertó la pequeña llave de su collar en una ranura oculta. Un clic profundo resonó, y la puerta comenzó a abrirse lentamente, revelando una escalera que descendía hacia la oscuridad. Bajamos con linternas en mano. El aire se volvía más frío y denso con cada paso. Las paredes, cubiertas de musgo y símbolos antiguos, parecían susurrar historias olvidadas. De pronto, llegamos a una amplia sala donde las ruinas de una ciudad se extendían ante nosotros, con casas, calles y plazas atrapadas bajo una cúpula de tierra petrificada. Mientras explorábamos, Lucía se detuvo ante una fuente cubierta de enredaderas, y su mirada se suavizó. Su vestido, ahora manchado por la tierra, contrastaba con la delicadeza de sus movimientos al tocar el agua oscura y estancada. «Es como si el tiempo se hubiera detenido aquí», murmuró. Un instante congelado bajo toneladas de tierra. Miguel examinaba los restos de una antigua máquina de vapor, mientras Carmen analizaba unas inscripciones en la pared que hablaban de «el gran cambio» y la sombra que sepultó la luz. De repente, un temblor sacudió la sala, y una nube de polvo se levantó, dificultando la visión y la respiración. Intenté mantener la calma, pero el corazón me latía con fuerza. «¡Tenemos que salir!», grité. Mientras retrocedíamos hacia la escalera, una figura oscura apareció en la penumbra, alta, envuelta en túnicas desgastadas, con ojos que brillaban como brasas. No dijo una palabra, pero su presencia impuso un silencio absoluto. Lucía, sin perder la compostura, avanzó unos pasos y preguntó: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de nosotros?». La figura respondió con una voz profunda y resonante: «Soy el guardián de este lugar, el vigilante de la historia enterrada. Habéis despertado fuerzas que no se pueden controlar». La tensión alcanzó su punto máximo cuando la figura levantó una mano, y las paredes comenzaron a vibrar. La tierra bajo nuestros pies se movía, como si la ciudad misma estuviera viva, respirando y resistiendo. En ese instante, comprendí que no estábamos solo desenterrando piedras y recuerdos, sino que habíamos abierto una puerta a un pasado que exigía ser recordado, a cualquier costo. Mientras huíamos hacia la salida, una última mirada hacia atrás me mostró una inscripción grabada en la pared, apenas visible bajo la penumbra: «Quien desvele la sombra arriesga su alma», y supe que el verdadero peligro apenas comenzaba. El aire fresco del exterior nos recibió como un bálsamo después de la opresiva oscuridad de Villa Escondida. Mis pulmones aspiraron con ansia el aroma de pino y tierra mojada, mientras el sol comenzaba a calentar la piel aún cubierta de polvo. Lucía, con el cabello desordenado y mechones pegados a su rostro, se pasó una mano por la frente, dejando entrever un destello de vulnerabilidad que rara vez mostraba. Su vestido, antes impecable, ahora estaba manchado y desgarrado en el dobladillo, revelando unas piernas torneadas que parecían desafiar la adversidad con cada paso. Miguel y Carmen, igual de agotados pero determinados, intercambiaron miradas cómplices. La experiencia había cambiado algo en nosotros, como si hubiéramos cruzado un umbral invisible hacia un mundo donde la historia y el misterio se fundían en un solo cuerpo. De regreso en el pueblo, nos refugiamos en una antigua taberna de piedra, donde el humo de la chimenea se mezclaba con el aroma a vino tinto y queso curado. Pedí una copa y mientras la servían, bromeé para romper la tensión. «Después de lo que acabamos de vivir, creo que merecemos un brindis y un buen remedio para los nervios». Lucía sonrió, tomando su copa con elegancia, y añadió: «Salud por las ciudades enterradas y por los secretos que nos obligan a cavar más profundo». Brindamos, y el tintinear de las copas resonó como un pequeño ritual de resistencia contra lo desconocido. Pero la calma era engañosa. Esa misma noche, mientras repasábamos las fotografías y anotaciones en la habitación donde nos alojábamos, recibí un mensaje anónimo en mi móvil. Decía simplemente:
Dejad de escarbar o desapareceréis como ellos. El escalofrío recorrió mi espalda. Miré a Lucía, cuyos ojos reflejaban una mezcla de miedo y desafío. ¿Quién podría querer detenernos así?, pregunté en voz baja. Ella respondió con un suspiro. No somos los primeros en intentar descubrir la verdad. Y parece que quienes protegen el secreto no están dispuestos a perder su control. Al día siguiente, decidimos visitar otro punto marcado en los mapas, un antiguo barrio de Madrid, aparentemente normal, pero que ocultaba bajo sus calles un estrato enterrado de casi 5 metros de tierra y escombros. La idea de que bajo el bullicio cotidiano se ocultara una ciudad sepultada era tan fascinante como aterradora. Mientras explorábamos una vieja galería abandonada, Lucía se detuvo ante una pared cubierta de grafitis y signos que parecían más que simples garabatos. Su dedo recorrió algunos símbolos mientras murmuraba: «Esto no es vandalismo, es un código. Alguien quiso dejar pistas». De repente un ruido seco resonó detrás de nosotros. Nos giramos y vimos a un hombre de aspecto rudo, con chaqueta negra y mirada fría, que nos observaba sin parpadear. «No deberían estar aquí», dijo con voz grave. «Esto es más grande de lo que imaginan». Sin esperar respuesta, desapareció entre las sombras, dejando tras de sí una sensación de amenaza palpable. Lucía apretó la mano y me susurró: «Nos están vigilando, y no todos quieren que sepamos la verdad». Mientras salíamos de la galería, el sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados, como un recordatorio silencioso de que el tiempo para descubrir el misterio se agotaba. Pero lo que ninguno de nosotros sabía era que, en las sombras, alguien movía piezas en un tablero invisible, preparando un juego en el que nosotros éramos las piezas más importantes y más vulnerables. Y así, con la noche cerrándose a nuestro alrededor, comprendí que la historia enterrada no solo era un legado del pasado, sino una amenaza viva que buscaba mantenernos en silencio, enterrados junto con sus secretos. El murmullo del viento entre las calles estrechas de Valdemoro del Rey parecía susurrar advertencias que solo los que buscan la verdad pueden escuchar. Aquella noche, mientras la luna llena iluminaba tenuemente el balcón de la habitación donde me alojaba, no pude evitar sentir que algo o alguien nos observaba, acechando en las sombras. Lucía estaba a mi lado, con su vestido de algodón azul oscuro, que rozaba sus tobillos, y sus ojos reflejaban la misma inquietud que yo. Sus labios se entreabrieron ligeramente, como si quisiera decir algo, pero prefirió quedarse en silencio. Al día siguiente, decidimos seguir una pista que Carmen había encontrado en uno de los manuscritos antiguos, un mapa que señalaba un antiguo túnel subterráneo que conectaba varias de las ciudades enterradas que habíamos visitado. La leyenda decía que aquel túnel era conocido como el Corazón Olvidado, un pasaje por el que se decía que circulaban secretos y sombras de un pasado que nadie debía recordar. Nos adentramos en el bosque cercano, guiados por el mapa y la intuición. El sendero estaba cubierto de hojarasca, y el sol filtraba sus rayos entre las copas de los árboles, creando un mosaico de luces y sombras en el suelo. Lucía caminaba delante de mí, con sus pasos firmes, y el movimiento de su falda dejaba entrever unas piernas que parecían moverse con una mezcla de gracia y urgencia. Finalmente, llegamos a una entrada oculta tras una cascada. El ruido del agua cayendo cubría cualquier sonido, haciendo que el lugar pareciera un santuario secreto. Carmen sacó un antiguo llavero con símbolos grabados y tras buscar durante minutos, logró abrir una pesada puerta de hierro. El interior estaba frío y húmedo, y un olor a tierra mojada y madera podrida nos envolvió. Con linternas en mano, comenzamos a avanzar por un túnel estrecho, cuyas paredes estaban cubiertas de inscripciones y dibujos que narraban la historia de catástrofes, guerras y desapariciones. Mientras explorábamos, Lucía se detuvo frente a un mural que representaba una figura femenina con alas, sosteniendo una balanza. Sus ojos brillaban con una mezcla de tristeza y justicia. Esto tiene que ser una señal, dijo. Quizás la clave para entender todo. De pronto, un ruido sordo nos sobresaltó.
Una piedra cayó cerca de nuestros pies y un eco reverberó en el túnel. Nos miramos conscientes de que no estábamos solos. Miguel, con voz firme, susurró: «Creo que hemos sido seguidos». Avanzamos con más cautela, pero el túnel parecía extenderse infinitamente, como si quisiera atraparnos en su oscuro corazón. De repente la luz de mi linterna iluminó una figura encapuchada que se desvaneció rápidamente en un cruce de pasadizos. Lucía respiró hondo y dijo: «No podemos dejar que nos intimiden. Estamos demasiado cerca». Pero justo en ese momento, el suelo comenzó a vibrar violentamente. Rocas se desprendieron de las paredes y un estruendo ensordecedor nos envolvió. Corrimos hacia la salida, con el polvo cegándonos y el corazón latiendo en la garganta. Al salir al aire libre, el sol ya estaba alto, y el valle parecía tranquilo, como si nada hubiera pasado. Pero sabíamos que lo que habíamos desencadenado era mucho más grande que nosotros. Mientras caminábamos de regreso, Lucía me tomó del brazo con fuerza y murmuró: «Siento que nos están esperando, Carlos, que esto no es solo una búsqueda, sino una prueba». Esa noche, antes de dormir, encontré un mensaje escrito en la pared de la habitación. La oscuridad no solo sepulta, también protege. Y supe que estábamos atrapados en una historia que excedía nuestra comprensión, donde cada paso nos acercaba más a una verdad que podía cambiarlo todo, o destruirnos. Los días que siguieron se convirtieron en una carrera contra un enemigo invisible, una sombra que parecía moverse con nosotros a cada paso. Valdemoro del Rey, con sus calles empedradas y casas de piedra envejecida, dejó de ser un refugio para convertirse en un laberinto de secretos y vigilancias. Lucía, con su cabello recogido en un moño desordenado que dejaba escapar algunos mechones, mantenía una mezcla de elegancia y determinación. Su blusa blanca, ligeramente transparente, revelaba la curva suave de sus brazos y un collar plateado que parecía brillar con vida propia. Una tarde, mientras revisábamos documentos en la biblioteca del pueblo, un libro antiguo se deslizó misteriosamente de un estante cercano, cayendo a nuestros pies. Lo recogí y con manos temblorosas abrí sus páginas. Era un diario, escrito con tinta desvaída pero legible, que relataba la historia de un ingeniero llamado Ramón Ortega, quien había trabajado en las excavaciones de varias ciudades enterradas a finales del siglo XIX. Ramón describía, con una mezcla de asombro y temor, la aparición de entidades que parecían proteger la tierra sepultada, seres de sombra que emergían para castigar a quienes intentaban desvelar los secretos ocultos. En una de sus anotaciones, mencionaba un ritual ancestral para apaciguar a estas guardianas, usando símbolos y encantamientos que habían sido olvidados con el tiempo. Lucía se acercó y con voz suave dijo: «Esto explica mucho. No solo nos enfrentamos a la historia, sino a fuerzas que están más allá de nuestra comprensión. Decidimos buscar esos símbolos, y Carmen nos llevó a un antiguo santuario en las afueras del pueblo, parcialmente cubierto por la maleza y el olvido. Allí, entre columnas derruidas y estatuas erosionadas, encontramos inscripciones que coincidían con las del diario. Mientras trazaba los signos con los dedos, sentí la mirada de alguien detrás de nosotros. Al girarme, vi a la mujer del vestido azul oscuro que habíamos encontrado antes, la que parecía ser guardiana de aquel lugar. Sin mediar palabra, nos entregó un amuleto tallado en piedra, con la forma de una llave entrelazada con raíces y agua. «Esto», dijo, «es la llave para cerrar las puertas que abrimos. Sin él, las sombras no descansarán». Pero justo cuando pensábamos que habíamos encontrado una solución, un estruendo sacudió el santuario. Las sombras parecían cobrar vida, extendiéndose como tentáculos que buscaban atraparnos. Corrimos hacia la salida, con el amuleto en mano y el corazón en un puño. De regreso en la taberna, Lucía me miró fijamente y susurró: «Carlos, esto ya no es solo una historia que contar. Es una lucha por nuestras vidas y por la memoria de quienes fueron enterrados». Sentí una mezcla de miedo y admiración por ella, por su valentía y por la manera en que, incluso en la oscuridad, su presencia iluminaba el camino. Pero mientras la noche caía, una última pregunta resonaba en mi mente. ¿Qué precio estábamos dispuestos a pagar para desenterrar la verdad?
Y sobre todo, ¿qué secretos tan oscuros se escondían en las profundidades de la tierra que ni siquiera las sombras querían revelar? La respuesta estaba cerca, pero también el peligro que podía sepultarnos para siempre. El aire en Valdemoro del Rey se volvió pesado, como si la misma tierra contuviera el aliento, esperando el desenlace de nuestra búsqueda. Esa noche, Lucía y yo nos dirigimos al corazón del pueblo, donde una antigua cripta abandonada prometía ser la última pieza del rompecabezas. Ella vestía un conjunto de lino blanco que contrastaba con la oscuridad que nos rodeaba, y sus ojos brillaban con una mezcla de determinación y una chispa de misterio que me hacía sentir vivo y vulnerable a la vez. Al entrar, la humedad y el silencio nos envolvieron. Las paredes de piedra estaban cubiertas de inscripciones y símbolos que pulsaban con una energía casi palpable. Lucía encendió una vela, cuyo tenue resplandor bailaba proyectando sombras que parecían cobrar vida. En el centro, una losa de granito escondía un compartimento secreto. Con el amuleto en mano, colocamos la llave tallada sobre un relieve, y para nuestra sorpresa, la piedra se movió lentamente, revelando un pasadizo descendente. Descendimos entre ecos y susurros, hasta llegar a una cámara subterránea, donde descansaban artefactos y documentos que confirmaban la existencia de una civilización avanzada, desaparecida tras una catástrofe global que había cambiado el curso de la historia. Allí, entre pergaminos y objetos de extraña manufactura, encontramos un diario que relataba cómo, hace siglos, un cataclismo desencadenó olas de hielo y tormentas de polvo que sepultaron ciudades enteras, y cómo sus supervivientes intentaron ocultar la verdad para proteger a la humanidad. Pero justo cuando creíamos tener todas las respuestas, un estruendo sacudió la cámara. La puerta se cerró de golpe y una sombra oscura emergió de las paredes, tomando forma humana con ojos que ardían como brasas. Era el guardián, el protector eterno del secreto, dispuesto a impedir que la verdad saliera a la luz. Lucía, con voz firme y serena, pronunció unas palabras del ritual que habíamos aprendido, y el amuleto comenzó a brillar intensamente. La sombra retrocedió, atrapada por la luz que emanaba de la piedra. En ese instante, comprendí que habíamos desenterrado algo más que ciudades enterradas. Habíamos despertado una historia olvidada que ahora debía ser contada, pese a los peligros. Salimos a la superficie con el amanecer tiñendo el cielo de tonos dorados. Lucía me miró con una sonrisa cansada pero victoriosa y susurró: «Esto es solo el comienzo, Carlos. Hay más secretos bajo nuestros pies y más guardianes que enfrentar». Mientras la luz del nuevo día iluminaba el pueblo, supe que nuestra aventura no había terminado. La historia enterrada seguía viva, esperando a quienes tuvieran el valor de descubrirla. Y así, con el eco de las sombras aún resonando en mi mente, me preparé para seguir cavando, porque algunas verdades, por muy oscuras que sean, merecen salir a la luz.